El árbol de la experiencia. Shakespeare es aquel que contactó o expresó ese núcleo profundo y permite así todas estas experiencias nuevas para los demás. Pueden reavivar en sí mismos el deseo de experiencia o pueden estimular la comprensión profunda de la experiencia. Shakespeare es un árbol, en el sentido que la vibración que emerge de allí se ramifica y enlaza con la de millones de otros humanos por siglos y siglos, y es una oportunidad para múltiples seres humanos de experimentar ese contacto. Imagínenlo en Beethoven. Aquí se trata de una coordinación diferente. Ya no es una coordinación entre las palabras y las emociones y vivencias humanas, sino que se trata de un organismo que capta vibración pura. Es un grado de abstracción altísima, pero al mismo tiempo es capaz de captarlo y coordinarlo en los múltiples instrumentos de la partitura. Es importante registrar la calidad que tiene que tener ese organismo. Tiene que tener una capacidad de captación sutil extraordinaria, coordinada con una capacidad de plasmación que permita que espectadores, músicos y directores encarnen vibración y respondan a la vibración. La experiencia literaria es un árbol de experiencias y la experiencia musical es otro árbol. La posibilidad de resonar con lo abstracto de la música es una octava diferente al resonar con la palabra. Abran el árbol de Beethoven, más el de Mozart, más el de Wagner y el de todos los espectadores, músicos y directores. ¿Lo pueden dibujar mentalmente? Es esta vibración profunda que surge del centro, y en el caso de la música, más allá del centro, que se derrama y entra en los fragmentario y lo atrae hacia el centro. En este sentido, el cine tiene este potencial, tiene esta capacidad de generar vibraciones que nos desprendan de los anhelos o que, inversamente, lo estimulen y nos lleven hacia la repetición. El cine puede generar más violencia o un hartazgo de violencia, según la capacidad de los creadores y según la posición de los espectadores. Creo que podemos registrar la existencia de los reyes reales, con sus vivencias concretas, y la existencia de un Shakespeare que captura y sintetiza este tipo de vivencias que son, por otra parte, símbolos del yo y la permanencia de esa disponibilidad de síntesis para todos los que vienen después. Lo que hizo Shakespeare es lo que los esotéricos llaman un trabajo del alma, es decir, la expresión y la creatividad de esa personalidad responden a un anhelo profundo de la comprensión de la totalidad de la experiencia humana y de posibilitar a los demás seres humanos esa misma comprensión. Comentario. ¿Sería otra dimensión? Es otra dimensión dentro del torrente, en la cual el torrente se comprende a sí mismo, lo cual es otra dimensión del torrente que hace aparecer la atemporalidad del mismo, pero eso no está vibratoriamente fuera del torrente. Dicho en otro lenguaje, es la rueda de las encarnaciones que se decodifica a sí misma, pero no es otra dimensión del universo. Es la rueda que aprende a decodificarse y a mostrarse para ser comprendida por el conjunto de los que giran en la rueda. Es centro de la rueda, sobre la que ésta gira. En estos términos, que siempre resultan delicados, podemos decir que este centro personal va respondiendo a ese centro profundo. En ciertos estadios hay un mero contacto entre ellos que puede ser un destello, 1, 2 o 3 destellos a lo largo de la vida. Estos son reequilibrios del centro personal fragmentario que entra así en un cauce más fluido y creativo, y comienza a responder tenuemente la dirección de comprender a las experiencias y no solo experimentar, es decir, que estos contactos lo hacen reorientarse. El contacto con ese nivel profundo siempre es un influjo de sabiduría en términos del centro personal, ahí hay síntesis, y eventualmente inspiración, es decir, sabiduría, intuición e inspiración dentro de la matriz humana, dentro del torrente. En otro nivel, el centro personal está respondiendo muy concretamente a este centro profundo.
Esto es lo que se llama trabajo del alma, en el sentido de que las actividades a las cuales está llamado este centro personal tiene que ver explícitamente con el rebalanceo para otros del conjunto de las experiencias. Esto puede ser también cuidar de los delfines. No lo piensen solo en términos psicológicos, terapéuticos, amorosos o de grandes enseñanzas. Piensen que, en lo profundo, este centro amoroso se despliega en 7 vetas que responden a las 7 diferentes vibraciones de las que hablamos al principio. En cada una de estas 7 diferentes vibraciones, puede ser que la respuesta profunda que surja de este nivel sea, por ejemplo, la comprensión de la importancia del equilibrio de la biosfera y el arrepentimiento y el dolor por toda la crueldad humana hacia los animales, lo cual está siendo movido por esa dimensión. Y puede ser que, entonces, la persona se dedique a cuidar delfines, y eso es tan del alma como curar psíquicamente o enseñar ciertas cosas porque, allí, el anhelo de la mente no va en dirección al propio beneficio, sino descubrir la cura para algo fundamental para el ser humano o para la Tierra. Digo esto porque la arquetipización más básica es que siempre se trata de algo bondadoso y amoroso en términos convencionales. Puede ser incluso destructivo. Comentario. ¿Puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, la inspiración de algún dirigente político para destruir un sistema institucional anquilosado. Pensemos en Gorbachov. Puede tratarse de alguien devorado por el anhelo de experiencia, o de un organismo que esté haciendo algo de otro orden y que permite un nuevo abanico de posibilidades para millones de seres humanos. En esto que estamos llamando trabajo del alma, puede haber conciencia o no respeto al hecho de que proviene de esa dimensión. Por eso hay un tercer nivel, que es la conciencia de la actuación de este centro profundo de la vida cotidiana de esa persona. En este tercer nivel, la persona es consciente de estar respondiendo a la fuente de esta sabiduría o de esta dinámica, claramente, en tanto síntoma, más allá del trabajo específico, esta personalidad va a estar conscientemente interesada por reabsorber la experiencia en su vida personal. Dentro del torrente, esta dinámica implica la posibilidad de una identificación plena con ese centro profundo. Cuando se produce ese contacto, habrá allí una acción humana de máxima sabiduría, o esa persona irradiará alguna cualidad humana muy excelsa: belleza, claridad, amorosidad, destrucción, capacidad de coordinación. Distintas capacidades profundas que están ligadas a ese centro y se manifestarán con mucha potencia. Eso se expresa a través de la personalidad, el centro del centro y más allá del centro. A partir de allí, comienza otra dinámica que está en el corazón de esto y que tiene que ver con la comprensión de cómo y por qué se generan los centros tanto superficiales como profundos y el aprender a deshacer la formación del centro, así como aprender cómo y por qué construimos tiempo y a deshacer la actividad del pensamiento que construye tiempo. La imagen que quiero proponerles es que ese centro profundo, por maravilloso y pleno de cualidades que sea, aún es un centro. En esta dinámica, el centro de la personalidad que se había formado previamente en la deriva de las experiencias del torrente comienza a disolverse en el centro que expresa o contiene la matriz de las experiencias humanas, la cual contiene dentro de sí el vínculo con lo que está, más allá de lo humano. Pero esto aparece en la conciencia aún como un centro. El estadio fundamental siguiente es que este centro también se disuelva, y esto es lo que encontrarán en algunos libros esotéricos como la muerte del alma. El alma también muere, en el sentido que cesa toda actividad en función del centro, no solo de un centro psicológico, sino de uno profundo, transpersonal. Esto es lo más difícil de comprender para nosotros, porque esto es difícil de comprender para el alma, no para la personalidad.
Algo centraliza la experiencia para los seres humanos, que se abra un proceso que va más allá del centro. Implica que irrumpen fuerzas que están más allá del torrente, más allá de la experiencia que decodificamos como humana. Comentario. Tiene que ver con el tiempo, con el centro y la actividad de crear tiempo. Esto es el fin de la vida del alma o la consumación de su actividad. Para que esto no sea demasiado abstracto, creo que hay una pista que se puede rastrear desde el principio. Esto implica comprender que la flor de la humanidad crece y tiene sus raíces en el lodo de la humanidad. Es el loto que tiene sus raíces en el barro. Esto tiene que ver con una pista muy útil en términos psicológicos concretos. Darse cuenta qué cualidad de una persona no tiene nada que ver con su familia de origen. Eso es lo que nació en el lodo, en una maceta de condicionamientos. Pero hay algo que no es de la maceta. Psicológicamente podríamos rastrear todo en la familia de origen, y que resulta muy relevante aprender a distinguirlo. Habitualmente estará presente como destino. En astrología decimos que es destino, porque ese pulso desconocido, que no se puede referenciar, busca emerger a través de ciertas situaciones. Pero lo que me interesa es darnos cuenta de que aquí hay algo que está en el origen, que no está en el origen. Esto es una estructura global. Siempre hay algo que no es de aquello en lo cual aparece. Es verdadero, no del tiempo original, no manifestado. En el plano siguiente, podemos decir que se trata de aquello que se manifiesta en la persona, pero que no responde ni a la nación ni a la civilización en la cual vive, o de aquello que está en un organismo que es humano, pero que no es producto de lo humano. Cuando emerge aquello que no es producto de lo humano, entonces estamos más allá de este centro. Prácticamente todos los chicos nacen con algo que no es de su familia ni de su entorno. Sin embargo, eso va siendo recubierto por la presión del torrente que genera la personalidad, lo cual hace que el chico aprenda a decodificar de cierta manera, y eventualmente ese hiere al chico. Cuando las heridas son muy profundas, eso desencadenará una sed de experiencias compensatorias que harán que sea casi imposible que afore lo original, lo que no es de la familia, porque quedó atrapado por las heridas y el anhelo de experiencias reparatorias. Comentario. Tiene que ver con que cada uno es único. Quiero ponerlo de otra manera, porque todos sabemos que somos únicos. No se trata de decir que, por ejemplo, Eugenio no es hijo de su papá y su mamá, sino que hay algo impersonal que vibra en esa persona, algo que está allí en potencial y que no puede rastrearse en la familia. Comentario. Y puede no desarrollarse. Puede no desarrollarse porque si las heridas son muy fuertes, van a provocar anhelo de compensación, y esto gatilla sed de experiencias, lo cual desarrolla necesariamente el centro personal con toda su fuerza y sus patologías, y esto hace que ese potencial quede sepultado. Eventualmente, esto nuevo brotará y será una sorpresa para la persona. Lo que quiero mostrarles es esto. Existe algo que es pero que no pertenece. Llevando esto al torrente, hay algo que está en el torrente pero no pertenece a él. Hay algo que está en lo humano y no pertenece a lo humano. Se trata de una vibración, una cualidad que está más allá. Y aquí sí, volviendo al principio, están los niveles intuitivos e inspiracionales y la capacidad de este organismo de no reaccionar al torrente. El torrente no lo arrastra en su dinámica de experiencias porque hay algo que, justamente, está muy en contacto con esa sabiduría. Así, eventualmente, ese organismo se convertirá en un vehículo de otra dimensión. Comentario. No refleja el centro. Diría que, metafóricamente, lo que ves es este centro universal mismo, pero suficientemente abierto como para traer una vibración que complementa los desequilibrios del torrente. Esto es un trabajo del alma. Una cosa son las tareas que complementan los desequilibrios del torrente y permiten que, como dije antes,
vayamos todos hacia la síntesis, y otra cosa es la introducción de principios mucho más potentes y que tienen el poder de transformar el torrente mismo. El amor universal no está en el torrente, sino que viene de afuera. El torrente lo ve como un ideal, como una forma, como una aspiración. Progresivamente entra en él por el hecho de que, por ejemplo, no matamos tan rápidamente al que es diferente. Algo ha aplacado nuestras reacciones, pero el amor universal no es del torrente. Dicho de otro modo, de la suma de las vidas humanas no surge el amor universal. De la suma de las vidas humanas puede surgir la comprensión del odio, la comprensión del dolor, la comprensión de los falsos amores. Pero el amor universal viene de otro lado. Por supuesto, para que esa vibración se manifieste en una estructura de personalidad, tiene que haber una enorme capacidad de resonancia con amores parciales. No estoy desvalorizando nada, sino que indico dos principios distintos. Amar al ser amado y querer matar al vecino no es amor universal, o amar al ser amado siempre y cuando me amé a mí. Risas. Eso no es un estado de amor, es una inducción amorosa. Estoy intentando mostrar distintos estados de integración del organismo. Hay un estado de integración del organismo, en el que, desde el punto de vista físico, el cerebro accede a las memorias humanas. El cerebro accede a todo el dolor humano, a toda la belleza humana, y aprende a resonar con eso. Aprende a estar en la experiencia de lo abierto a lo que no es humano. La experiencia humana de estar abierto a lo que no es humano. Mientras sea una vivencia de centro, aún estamos en un estadio anterior, pero en la memoria del alma está la memoria del estado de apertura, porque también esa es una experiencia humana. Está como memoria, está ese perfume, ese potencial. Comentario. Es lo que veíamos de la diferencia entre cruz fija y cruz cardinal. Es perder ese centro. Exacto. La cruz cardinal es justamente esta pérdida del centro, porque aquí ya se trata de una actitud universal y no tiene ninguna relevancia lo personal. Comentario. El alma deja de ser un centro. Lo que me interesa es darnos cuenta cómo el proceso, la decodificación del organismo, convierte en centro hasta las vibraciones más excelsas. Llega un momento en el que se disuelve esa decodificación, y esto es lo fundamental. Diría que, hasta lo que puedo percibir, lo que Ser llama muerte del alma es la disolución de esa decodificación, en la cual aún subsiste un nivel apego de cierta manera de comprender la realidad, de procesar la realidad. Comentario. En uno de sus libros, Alice Bailey dice que en este punto desaparece Saturno. ¿Tiene que ver con esto? ¿Con que no hay tiempo? ¿Con que desaparece el centro? Eso es lo que está implícito. Quiero llevar el foco de la atención a todas las dinámicas de extrema belleza, sutilidad y creatividad que aún están organizadas en torno al centro. Por ejemplo, en la psicología junguiana, que es un momento maravilloso para gran parte de este trayecto, aún se trata del centro, porque la posibilidad de un sí mismo descentrado exige una organización psíquica personal que está más allá de lo que Jung llama individuación y que está ligada al amor. Digo esto para transparentar, para no exagerar con la interpretación de todas las imágenes o percepciones que se producen en nosotros acerca de este nivel de sabiduría profunda, en diálogos, sueños, imágenes en lo que aparece como algo recortado. En principio, este trayecto, en este sendero de retorno, cuando la conciencia personal, cuando el cerebro físico responde a este nivel de funcionamiento, aparece la imagen de un diálogo con un alguien angelical, con un ángel interno, con una figura interna de extrema sabiduría. Es decir, aún aparece bajo forma, tiene un nivel de forma y de referencia a mí. No lo digo para invalidarlo, sino para transparentarlo, e incluso, diría, para registrar que esas formas aparecen espontáneamente. Y el tema es
si se les da excesiva importancia y se las fija, o si se les permite cumplir con su función y desaparecer. Como toda reacción, aparece espontáneamente y en sí misma no tiene por qué ser despreciada, negada o reprimida. El tema es el valor que se le da a esa reacción, si se la puede decodificar como reacción. Lo difícil es que el estado de no centro no es apetecible para el centro, porque no provoca carga conocida. Comentario. Asusta. Asusta porque remite a un vacío, y la carga que provoca es negativa en vez de positiva. Si hablamos de el ángel y su batalla contra el morador del umbral, en este nivel algo genera apetencia. Podemos hacerlo, pero me parece importante que antes de hacerlo hayamos tocado este punto. Comentario. Su tema muy descarnado. En un punto parece un anticlímax, pero desde otro punto de vista, creo que este es el clímax, en el sentido de que esto nos permite tocar aquello que hemos hablado acerca de las reacciones espontáneas y de cómo se nos constituye el objeto. Toda conversación, por esotérica que sea, construye objetos o incluso provoca vibraciones. El tema es cómo las decodificamos. El punto es tocar esto. Como al centro psicológico, se le hace muy difícil la carga que se le produce cuando decodifica en términos de no centro, cuando se ve forzado a decodificar en términos de no centro, porque justamente allí no. Hay deseo. No hay deseo de no centro, pero justamente quiero mostrarles cómo allí está la belleza de todo esto, porque si hubiera deseo de no centro, seguiría siendo el torrente. El deseo de no reencarnar está en la vida número 4324. Risas, pero aún está en la matriz. Ahora podemos quedarnos en algo que se nos articule como meta y al mismo tiempo como meta imposible, lo cual desorganiza todo el sistema, o quedarnos con esto, pero también con toda la trama de la mágica articulación del torrente, con todas sus experiencias y con esta doble deriva, la deriva hacia el centro poderoso personal y la deriva hacia una sabiduría que sintetiza toda esta experiencia, la necesidad de comprender todo lo humano y de vibrar todo lo humano, vibrar todo el dolor, vibrar toda la belleza, todo el amor y la ilusión, toda la crueldad. Necesitamos vibrar en eso para que el sistema aprenda a no reaccionar mecánicamente y pueda así, más tarde, no reaccionar superficialmente ante las vibraciones no planetarias, e incluso de más allá del sistema solar. Eso está dentro de la dinámica, es una necesidad profunda de la dinámica. Pensemos en que significa un logro espiritual. Es una fase psicológica del planeta Tierra. No importa cuál es el tiempo en que esto se dé, es una fase psicológica. Si lo dibujo desde un centro voraz, entonces es un logro, se dibuja como un logro. Lo necesario es ver esto y poder tocar el punto de que eso es el potencial. Comentario. ¿Se puede vivir como estado? Creo que la mejor manera de configurar esto es dándonos cuenta de que el yo es un estado y que el alma también es un estado. Son estados de ser que responden a articulaciones globales de integración de todo el sistema. No son entidades. El yo no es algo, sino una manera de registrar y de codificar. Comentario. ¿Podrías hablar un poco más acerca de la necesidad de deshacer la actividad del pensamiento? Risas. Lo importante es darnos cuenta de que construimos tiempo. El proceso mental organiza proponiéndose logros, diciendo, por ejemplo, hoy no entendí lo que dijo Eugenio, pero cuando lo lea en el apunte voy a entenderlo. Risas. Esta es una descripción del proceso mental. El proceso mental tiene esa actividad, de la cual no somos conscientes, pero si observamos atentamente esa actividad, veremos que tiene la capacidad de generar deseo, de generar temor, de contraerse, de expandirnos. En realidad, la palabra deshacer es incorrecta, porque no hay alguien que lo pueda deshacer. Psicología esotérica segundo.
Este seminario continúa el de Introducción a la Psicología Esotérica, al que se supone que han asistido o han leído las clases correspondientes como introducción al tema. Estas reuniones van a desplegarse en forma circular. En esta primera reunión tomaremos algunos conceptos que desarrollaremos hasta cierto punto, para luego retornar al principio de los temas y retomarlos a fin de amplificarlos en arcos cada vez mayores. En este sentido, vamos a avanzar circularmente, repitiendo los mismos temas en cada reunión en distintos niveles de profundidad. En estas temáticas no se puede avanzar linealmente. Si abriéramos demasiado un territorio en sentido lineal, se produciría una fuerte reacción que le pondría un tope a la conversación, haciéndola girar en falso o especulativamente. Por eso tenemos que acostumbrarnos a avanzar hasta cierto punto, detenernos y retornar, para volver a avanzar y regresar otra vez, girando en espiral creativamente. Comprender la metodología de nuestra conversación forma parte de la misma. Comprender que en estos temas no se puede avanzar linealmente forma parte de la comprensión de la temática. Hay una razón psicológica o vibratoria por la cual debemos conversar circularmente: la falsa estabilidad del yo. Vamos a empezar diciendo que nosotros, los humanos, en nuestro estado actual, somos seres altamente inestables y de muy baja energía, y que el proceso psíquico que estudia lo que aquí llamamos psicología esotérica desemboca en un ser humano de alta estabilidad que posee la capacidad de moverse en un nivel de energía inimaginable desde el punto de vista de nuestro estado psicológico actual. Voy a usar estos dos conceptos, estabilidad y alta energía. Primero deberemos tomar conciencia de que en nuestro estado actual somos seres muy inestables que vivimos en baja vibración y nos movemos en una búsqueda constante de seguridad externa. En un principio, gran parte de la humanidad ha alcanzado un primer nivel de estabilidad, que es la estabilidad que nos otorga el yo, pero no existe en realidad un yo estable. La organización psíquica centrada en el yo es un estado psicológico altamente inestable, y por eso no es más que una estación intermedia dentro de nuestro potencial de evolución psíquica. Tenemos la posibilidad de alcanzar un alto grado de estabilidad, pero esto no es posible si la psiquis está organizada alrededor del yo. Este necesita aferrarse a construcciones externas, identificarse con algo, para sentirse seguro. En sí mismo, expresa un alto grado de inestabilidad interna, es decir, un estado psíquico basado en continuos ciclos de acción y reacción, que inevitablemente deben descargarse a través de conflictos externos. Interacción de niveles vibratorios. El contexto global de esta conversación es el de investigar la actividad del universo que surge de la interacción entre distintos planos de vibración, de los cuales todo aquello que llamamos materia representa un nivel muy denso, de baja energía. Y cuando me refiero a la materia, incluyo en esta palabra al pensamiento. Estoy diciendo cuerpo, emociones, pensamientos y el yo. Todo esto es materia en términos de energía en relativamente baja vibración. Estos niveles de sustancias en baja energía tienen la característica de refractar, polarizar las vibraciones más sutiles. Son incapaces de absorberlas. Existe una actividad incesante propia de la inteligencia material, que en otro seminario hemos llamado manas, siguiendo la denominación en sánscrito, y esta actividad se despliega en una serie de niveles que tienen la característica de no poder responder plenamente, sino solo reaccionar fragmentariamente, a los niveles de vibración más sutiles que podríamos llamar no materiales. Por supuesto, en toda nuestra conversación, el lenguaje será un obstáculo continuo, y por eso volveremos sobre esto. Los niveles de actividad y de vibración más densos
No pueden responder creativamente a los niveles más sutiles. Debido a su inquietud inherente, son presa de una incesante actividad expresada en larguísimas secuencias de acción y reacción, que se encabalgan unas con otras, generando fenómenos de interferencia y polarización que refractan las vibraciones más sutiles. Si nos observamos con cuidado a nosotros mismos, podremos ver que nuestros pulsos vitales compulsivos, instintivos, nuestro sistema emocional, básicamente reactivo, nuestro pensamiento inquieto e hiperactivo, constituyen un sistema que está en una incesante y casi en frenética actividad. Nuestra vitalidad nos lleva constantemente a satisfacer deseos, forzarnos a actuar, más bien a reaccionar a programaciones y estímulos no conscientes. Nuestras intensas respuestas emocionales gobiernan nuestro pensamiento arrastrándolo, y esto impide el florecimiento de los sensores aptos para captar y responder a vibraciones más sutiles, los cuales permanecen en estado potencial o latentes en nuestra psiquis. Vamos a hacer hincapié en el ser humano como una sustancia inquieta, incapaz de calmarse, que busca constantemente aferrarse a objetos tanto concretos como virtuales y, en consecuencia, no puede permanecer por mucho tiempo en un estado sólidamente receptivo. Esta inquietud incesante impide que florezcan cualidades que se encuentran en estado potencial. En nosotros, tal como si sembramos flores en un campo lleno de caballos. Las semillas están en el campo, pero no podrá florecer jamás. Esto es, una actividad básica se ha hipertrofiado destruyendo sistemáticamente la posible aparición de los siguientes niveles del proceso. Los niveles psíquicos más maduros, latentes en nosotros, se ven inhibidos por la incesante actividad de los que le anteceden. De manera que se trata de llevar a los caballos a un lugar donde no puedan pisotear las flores. Y digo esto para que no pensemos que hay que matar a los caballos. No es cuestión de destruir el proceso anterior, sino de ubicarlo de manera tal que no interfiera, que no impida el desarrollo de los niveles latentes de respuesta a la energía sutil y que, en consecuencia, permitan al ser humano resonar con otros niveles de la realidad. De un modo más concreto, podemos decir que la evolución de la sustancia de la Tierra ha generado nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, una sustancia material reticular capaz de vehiculizar energía. Hasta donde sabemos, nuestro sistema nervioso es la materia más sutil y sensible del planeta Tierra. Pero ese sistema reticular tiene el potencial de responder a vibraciones no materiales y, en consecuencia, de actuar en respuesta a dinámicas extremadamente sutiles. Sin embargo, esa capacidad se encuentra interferida por la hiperactividad de los niveles anteriores, caracterizados por la inquietud. Y cuando me refiero a inquietud, hablo incluso de los así llamados deseos espirituales. La burbuja de la vibración humana. Esta es la inquietud propia de los torbellinos que se forman en la desordenada confluencia de los niveles bioeléctricos, etéricos, que nos impelen a actuar ciegamente, la inquietud del nivel astral o las corrientes sensoriales imaginarias deseantes de la energía psíquica humana, la inquietud de las corrientes colectivas del pensamiento que se apoderan de la actividad cerebral continuamente estimulada e incapaz de detenerse. El cerebro no puede dejar de pensar. El nivel emocional responde mecánicamente a las corrientes psíquicas colectivas, arquetípicas, y el nivel etérico nos lleva a actuar satisfaciendo deseos que provienen de programaciones profundas e imágenes inconscientes. Este estado psíquico global se cierra sobre sí mismo como una burbuja y es incapaz de responder a otros estados. Visualicemos esta esfera cerrada en la cual vivimos, colmada por nuestras propias vibraciones, nuestros deseos, nuestras imágenes arquetípicas y nuestras corrientes emocionales, nuestro pensamiento incesante, tanto superficial como intelectual y técnico-científico. Todo esto constituye un conglomerado de vibraciones
que crean una verdadera barrera refractaria a lo más sutil. Reducen nuestra sensibilidad a lo que ocurre dentro de la burbuja y nos impide registrar cualquier información que vaya más allá de ella. Como sabemos, y lo hemos conversado en el seminario anterior, dentro de este conjunto de vibraciones se producen interacciones que, en última instancia, son mecánicas, responden a cadenas arquetípicas, a corrientes de ideas e imágenes, patrones de circulación que tienden a repetirse una y otra vez, y en esa repetición se consume la poca energía que tenemos. Es lo que hemos llamado el torrente, en el sentido de una deriva deseante que se cierra sobre sí misma y nos arrastra en un único torbellino colectivo, por más que adquiera una apariencia diversificada. Dentro de esta esfera, o triple esfera, hay mucha energía. Eventualmente aparecerá un organismo humano capaz de capturar mucha energía de este tipo, y, por lo tanto, parece que tiene o mueve mucha energía. En efecto, la tiene, pero de ese nivel de vibración, mucha energía de baja vibración. Una fuerte personalidad tiene mucha energía de bajo nivel, pero su dinámica le impide el desarrollo de otros niveles que están implicados en nuestra psiquis. De hecho, en principio, nosotros no creemos que existan otros niveles. Hemos dicho que el sentido profundo de la evolución psíquica es el de alcanzar el punto en que se desarrollen organismos realmente estables. Y estables significa que no están perdiendo energía dentro de esta trama o torbellino, porque ya no se sienten obligados a actuar, a sentir o a pensar en función de las corrientes colectivas, sino que han logrado neutralizar el hechizo de esas corrientes. En consecuencia, esos organismos disponen de más energía, y gracias a eso pueden florecer en ellos lo que en los demás permanece en estado latente. Organismos en red. Ahora, podemos abrir un segundo nivel de reflexión acerca del proceso psíquico, la acción de los organismos estables, en los que han florecido otros niveles, atrae y resuena con niveles de energía sutiles, y, en consecuencia, pueden introducirlos dentro de la dinámica de la inquietud humana, lo que hemos llamado el torrente. Estos seres humanos más estables y de mayor energía pueden interactuar entre sí y con otros, no de acuerdo a los patrones arquetípicos que se gatillan en nuestra vincularidad mecánica, sino en base a coreografías que hacen espejo a otros niveles de realidad más sutiles. Nuestras interacciones actuales están condicionadas por la dinámica del torrente. Nuestras relaciones son, en términos clásicos, relaciones de personalidad. No. Son relaciones del alma. Cada tanto vamos a usar términos muy clásicos para entendernos provisoriamente y resignificarlos más tarde. Nuestras relaciones son externas, mecánicas, responden a patrones previsibles, arquetípicos, y estas coreografías impiden que se establezcan vínculos más profundos entre nosotros. Las redes vinculares constituidas por seres humanos estables, en cambio, activan coreografías que tienen el potencial de generar organismos de un tipo más complejo, organismos en red. Hasta el presente podemos hablar de la existencia de organismos individuales, en agrupamientos simbióticos o levemente diferenciados en el marco de instituciones y organizaciones. El florecimiento del proceso psíquico profundo genera primero organismos individuales de alta estabilidad y alta energía, y, en un segundo paso, permite el florecimiento de verdaderos organismos en red, conjuntos interactivos de individuos plenamente desarrollados, que tienen la capacidad de generar fenómenos de resonancias capaces de atraer aún más vibración a fin de proseguir con el proceso creativo de la vida planetaria. Comentario. ¿Cómo coexistir la dinámica anterior con la nueva? Investigar cómo coexisten estas dos dinámicas es el sentido de toda la conversación. Por ahora podemos decirlo así. A un humano excitado, y al decir esto, incluyo a una personalidad como la de Borges, alguien cuya mente está en constante actividad
y está llena de conocimientos, imágenes y palabras. Por más bellas que éstas nos parezcan, no solo al jefe de la barra brava de Boca. Es decir, incluyo en esto también a los seres humanos que habitualmente no consideramos excitados. A un organismo permanente excitado le es prácticamente imposible comprender esta coexistencia. La comprensión de esta coexistencia se produce solamente en la medida que esa excitación cese, por lo menos cíclicamente, y esta nueva receptividad permita que aparezcan otros niveles de procesamiento de la información. Es por eso que, llegado a este punto, vamos a detenernos y regresar al principio de la conversación, porque necesitamos que se produzcan una serie de insights antes de proseguir, para no entrar en un proceso especulativo de tipo teórico. Tengamos en cuenta que todo esto que estoy diciendo puede sonar a ciencia ficción o a procesos espirituales propios de seres excepcionales, pero quiero llevarlos a considerar, simplemente como una hipótesis, que esto es un proceso psicológico natural y posible del cual formamos parte. Es propio de la naturaleza del planeta Tierra desarrollar organismos de este tipo. Comprender esto como un proceso natural es lo que lleva a lo así, llamado espiritual a liberarse de toda sensación de excepcionalidad y comprenderse a sí mismo como el despliegue posible del ser humano. Los límites de la materia. Cuando decimos proceso natural, no nos referimos a un proceso natural de la materia, sino a un proceso natural cósmico. Este nivel del proceso psicológico es fruto del acoplamiento de vibraciones que están más allá de la materia con las vibraciones propias de la misma. Eso es lo natural. No es natural que la materia vaya más allá de la materia por sí misma. Lo que ésta puede hacer es aprender a responder a aquello que está más allá de ella. Puede aquietarse en respuesta a lo que está más allá, pero nada material puede entrar dentro de otros planos. No porque esto está prohibido por algún designio particular, sino porque no es su naturaleza. Es como si el hígado quisiera estudiar matemáticas. No está en su naturaleza hacerlo. Sí, en cambio, el formar parte de un ser más amplio que eventualmente estudia matemáticas y en el que ese hígado colabora activamente, sin ser consciente de ello en absoluto. En este otro nivel de organismos, el de humanos formando redes creativas, no es necesario que sus componentes se encuentren en el mismo estadio psicológico evolutivo, sino solo que sean capaces de integrarse en distintos niveles, del mismo modo que el cuerpo humano es un sistema integrado por distintos niveles de complejidad biológica. El cerebro también tiene esta estructura, en la cual coexisten distintas capas evolutivas. Gruesamente, tiene un nivel de reptil, otro límbico, de mamífero puramente animal, y el frontal. Y está aprendiendo a funcionar lo mejor que puede, como un órgano complejo que incluye distintos niveles de desarrollo dentro de sí. Es esa interacción entre distintos niveles de desarrollo lo que crea nuevas totalidades y organismos de un nuevo nivel de complejidad. Que el ser humano se estabilice, se calme profundamente, a fin de responder a nuevos niveles de vibración, solo es posible si aprende a responder a la vibración del amor. La materia no genera amor, la materia solo puede responder a él. El progresivo aquietamiento permite que florezcan los sensores capaces de registrar la energía del amor, en tanto, inteligencia y sensibilidad de una enorme complejidad, y eso es lo único que calma realmente al sistema. Cuando decimos energía del amor, esto se nos aparecerá al principio como algo filosófico o espiritual, pero lo filosófico y espiritual es solo un conjunto de ideas. En la indagación psíquica profunda, debemos enfrentarnos con realidades. La psicología esotérica implica una comprensión absolutamente diferente de la dinámica psíquica humana, una comprensión que incluso resulta perturbadora, más aún, peligrosa, para la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, es preciso que nos propongamos comprender estos procesos en términos naturales,
y no en términos de excepcionalidad o de seres superiores. Psicología científica y psicología esotérica. En última instancia, nuestra conversación nos lleva a pensar que las fases que incluye la psicología esotérica están mucho más allá de lo que llamamos normal. La psicología moderna concibe al ser humano en términos de un individuo dentro de su marco social que aprende a no responder mecánicamente a los requerimientos, que llama inconscientes, de lo colectivo en alguno de sus distintos niveles. Piensa el desarrollo psicológico dentro del torrente, o de aquello que en seminario anteriores, de acuerdo a la terminología clásica, llamamos los tres mundos. Aquí nos proponemos investigar la actividad en los tres mundos, cuerpo, emociones, pensamiento, en términos de una dinámica que está mucho más allá del torrente. La psicología llamada hasta hoy esotérica concibe el desarrollo humano planetario en términos del encuentro entre vibraciones. Unas van en una dirección material y otras en una dirección amorfa, sutil o de más alta frecuencia. La psicología científica piensa dentro de la burbuja humana. La psicología esotérica visualiza el proceso psicológico como una interacción vibratoria que el ser humano, identificado con la burbuja de corrientes etérico-astrales, mentales, que hemos denominado torrente, no puede comprender. Los seres humanos en el torrente fantaseamos, imaginamos esa interacción, proyectando nuestras propias construcciones sobre ella, pero no la percibimos en forma directa. Lo que estamos diciendo es que la dinámica psíquica responde a un proceso interactivo entre distintas dimensiones del universo. Al decir esto, estamos poniendo en proporción a las angustias, pasiones, fantasías y anhelos propios de las fases relativamente tempranas de este proceso con las cuales estamos actualmente identificados. Ahora, podríamos hablar del proceso interactivo entre distintas dimensiones del universo o también, y sería válido, del proceso interactivo entre distintas dimensiones del ser. Pero, ¿qué sucede en nosotros cuando utilizamos estas palabras? Si decimos universo en nuestra mente, se producen asociaciones con un correlato material. Estamos, de alguna manera, incluyendo lo espacial, en el sentido que me estoy refiriendo al proceso terrestre, al proceso del sistema solar, al proceso cósmico, algo que tiene una imagen física. La palabra ser, en cambio, nos remite a algo. Metafísico nos remite a dimensiones no físicas, las dificultades propias del lenguaje. En este ejemplo, se nos aparece el problema del lenguaje. Tenemos que poder decir esto de las dos maneras y darnos cuenta que tendríamos que hacerlo así al mismo tiempo. No tenemos palabra para decir las dos cosas simultáneamente. Si las tuviéramos, habríamos comprendido este proceso. Si tuviéramos una palabra que pudiera decir universo, en el sentido de planeta, tierra, sistema, solar, cosmos, y al mismo tiempo decir ser, en el sentido de distintas dimensiones en diferentes grados de vibración, eso significa que en nuestros cerebros se han activado niveles simbólicos sintéticos que nos permiten otra comunicación. Los lenguajes activos en nosotros nos obligan a pensar en términos de una cantidad de opuestos: materia no materia, energía densa, energía sutil. Aparecen continuamente divisiones o separaciones en la mente, y después, cuando tenemos que dar cuenta de un proceso que no es divisivo, como el lenguaje introdujo divisiones, primero intentamos reunirlas a través de explicaciones complejas que nos terminan confundiendo. Lo central para nosotros no son las explicaciones, sino el atender en qué nivel estamos escuchando. Desde un punto de vista, toda la lógica del proceso es una secuencia de diferenciaciones y acoplamientos. Pero la actividad mecánica del nivel material no tolera diferenciaciones, sino que necesita separaciones para funcionar organizadamente. En la psicología propia del torrente, el ser humano necesita primero
aprender a realizar distinciones extremadamente nítidas, mientras que más tarde, en el terreno que ya es propia de la psicología esotérica, necesitamos aprender a realizar diferenciaciones sutiles, siempre dentro de la unidad. Diferenciarse y diferenciar no es lo mismo que separarse y separar. La psicología esotérica investiga una interacción de vibraciones en la cual se producen diferenciaciones que acoplan entre sí efectivamente, pero que no producen separaciones. Nuestra mente necesita separar cuerpo, emociones y pensamiento. Pero estos tres niveles forman, en realidad, un solo sistema. Pero si no los separamos, nos confundimos. Por eso primero separamos muy nítidamente y después reunimos con explicaciones que se nos vuelven demasiado complicadas y, debemos admitirlo, incluso absurdas. En realidad no necesitamos aprender a reunir lo separado, sino a diferenciar y acoplar correctamente. Comentario. No es solo un proceso mental. Lo que tenemos que investigar es que lo que llamamos proceso mental es también un proceso vibratorio, un determinado nivel de vibración de un conjunto de niveles.